Muy buenos días, tengan todos y todas. Buenos días. ¿Sí se oye? Sí, señor. Ahora sí. ¿Se escucha? Un poquito mejor. Bueno, muy buenos días, tengan todos y todas. En realidad, quisiera empezar explicándoles que el trabajo que presento esta mañana es un trabajo que está en curso, que se está desarrollando y que viene realizándose desde hace ya algunos años. Empezamos más o menos aproximadamente en el año 2011 y es un trabajo en el que participan otras personas. Participa la licenciada Laura Solano Alvarado y también nos acompañan en otros momentos parte del equipo del ETI de la prueba de actitud académica, así como algunas compañeras de CACET y la profesora Gabriela González también, quien participa también como revisora en el programa. Entonces, como les decía, es un trabajo que está en curso, es un trabajo que tiene como propósito garantizar el acceso y la participación de las personas con discapacidad en la educación superior. Es un trabajo que intenta responder a los retos de los derechos humanos, de la no discriminación y de la inclusión, y que intenta responder a un aumento creciente de la demanda de personas con discapacidad que se inscriben en la prueba y que intentan ingresar a la universidad. Hoy Wanner, cuando iniciaba su intervención ahora por la mañana, decía de que estábamos haciendo en 1980, en el 2000. Bueno, yo quiero contarles, porque no puedo no pasar por ahí, que en el año 1992 yo tenía que enfrentarme por primera vez a la aplicación de lo que era el examen de admisión. En ese momento yo era una persona de baja visión, actualmente soy una persona ciega, y cuando me enfrenté al examen no pude responder en la hoja de lectora 1 porque no podía llenar las bolitas. Tuve que aplicar el año siguiente con adecuación. En ese momento lo que eran las adecuaciones era pues un proceso que todavía estaba en nacimiento, que no estaba tan definido y tan estructurado como está hoy en el año 2019. En el año 2019 tenemos un marco de adecuaciones que implica modificaciones en el protocolo de aplicación, dentro de las cuales consideramos condiciones de aplicación en términos de espacio, en términos de tiempo, en términos de cantidad de personas. Consideramos también lo que son los formatos, que sean formatos accesibles. Como les comentaba antes la doctora Vanessa Smith, existen diferentes tipos de formatos y existen diferentes tipos de ayudas técnicas. Pero desde el año 2011, cuando empezamos a trabajar algunas personas en torno al tema de adecuaciones, estaba por ahí en la prueba, que fue la persona que primero motivó mi llegada a ese lugar, estaba la máster Lucrecia Alfaro. Lucrecia me decía, es que usted es importante porque necesitamos una persona que tenga la condición y que nos permita revisar los ítems y juzgarlos. Y así nos incorporamos, primero yo y luego Gabriela González, quienes participamos en calidad primero de revisoras de los ítems y posteriormente yo a partir del año pasado también como investigadora. Yo quiero presentarles un ítem y quiero que alguien del público me haga el favor de leerlo en voz alta. En una granja de conejos y pollos, la cantidad de conejos duplica la de pollos. Si el total de animales se vendieran 2, analice las siguientes proposiciones. Primera, la cantidad de conejos duplicó a la de pollos. Segunda,
la cantidad de pollos igualó a la de conejos. Tercera, la cantidad de pollos superó a la de conejos. ¿Cuál o cuáles de estas proposiciones anteriores es o son imposibles? A, solo la primera. B, solo la segunda. C, solo la tercera. D, solo la primera y la segunda. Y E, solo la primera y la tercera. ¿Podemos quitarlo, Laura, por favor? Si ustedes no tienen el ítem enfrente, ustedes me podrían decir que estaba en la primera proposición. No. Pollos. ¿Me pueden decir? Algún doble. ¿Me pueden decir que estaba en la segunda? ¿Me pueden decir que estaba en la tercera? Los conejos. Y luego me pueden decir las combinaciones en las opciones de respuesta. Bueno, ¿por qué les expongo esto? Porque una de las cosas que nos hemos venido planteando en el equipo es que más allá de las adecuaciones tenemos que pensar o al menos cuestionarnos sobre algunas cosas que resultan importantes en relación a la persona con discapacidad y en relación al ítem. Yo estoy hablando aquí desde mi condición de persona ciega, pero tendríamos que pensar también en toda la multiplicidad y diversidad de condiciones que existen, incluso en la misma discapacidad visual. Ustedes ven unas comitas que hay por ahí en la A, en la B, en la C, en la E. ¿Saben por qué están esas comas? Esas comas no están en una prueba, digamos, que se aplica a población regular. Esas comas están ahí porque si no el lector de pantalla no hace la pauta. Entonces, vean que también tenemos que pensar en los formatos. Entonces, una cosa es pensar en la persona, otra pensar en el formato, otra pensar en el ítem y cumplir con los requerimientos de la estandarización. Si yo posiblemente le pido a doña Vanessa o le pido a cualquiera otro de los presentes que lea el ítem, posiblemente lo va a leer de formas diferentes. Las pausas en la respiración, la entonación, el ritmo implican condiciones que debemos controlar en la estandarización. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto me lleva y nos lleva a preguntarnos si es la persona con discapacidad un obstáculo en la medición del constructo. Es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo impactan los atributos del examinado en la medición del constructo? ¿Es el ítem un obstáculo en la medición del constructo? En el caso de personas con discapacidad. Es la relación entre ítem y persona con discapacidad la que puede darnos información sobre las variables mediadoras y moderadoras. Hemos revisado investigaciones sobre pruebas estandarizadas, sobre temas relacionados con pruebas estandarizadas y personas con discapacidad. La mayor parte de las investigaciones que hemos encontrado refieren al impacto que estas pruebas tienen en la vida de las personas. Como les decía, yo en el año 92 hice por primera vez el examen de admisión. Y cuando yo salí de ese examen, yo pensé que mi vida iba a ser un fracaso. Nunca me imaginé que iba a llegar a alcanzar un doctorado y que hoy iba a estar aquí contándoles esto a ustedes. La mayoría de las investigaciones refieren a los tipos de adecuación en términos de formatos. Y refieren a los tipos de discapacidad, pero no se centran en el ítem. No miran al ítem como un objeto de estudio,
que está en relación con las personas. Así que el intento que nosotros estamos haciendo, pasamos la diapositiva, por favor, a la última, a la de justo y razonable, es pensar un poquito desde esta perspectiva, que es la perspectiva de los ajustes razonables. Y lo que implica la perspectiva de los ajustes razonables es, pues, son acciones de modificación en ítems experimentales con medidas cualificadas y criterios específicos que nos permitan a nosotros ir aproximando esos ítems a un concepto de diseño universal. Porque todavía no podemos alcanzar el concepto de diseño universal. Estamos empezando a construir teoría sobre eso. De eso se trata lo que estamos haciendo nosotros. Estamos empezando a construir. Estamos empezando a investigar para poder producir teorías sobre eso. Sin embargo, hay algunas cosas sobre las que ya empezamos a reflexionar. ¿Qué es eso de medidas cualificadas y criterios específicos? Bueno, resulta que como es una prueba estandarizada, no podemos obviar que existen unas determinadas prescripciones y que tenemos que pasar por ahí, por esas prescripciones en términos de diseño y construcción. Y que esas determinadas prescripciones implican necesariamente pensar en la estandarización como un juicio justo y sin error. ¿Y qué es eso de un juicio justo y sin error? Qué difícil que sea un juicio justo y sin error, ¿verdad? Antes les decía, ¿cuál es el impacto de los atributos del examinado? Bueno, eso implica pensar en un concepto adicional, implica pensar en la particularización. ¿Por qué en la particularización? Porque implica pensar en el valor subjetivo que puede estar asociada a esas condiciones de ese ítem y que determinan cómo debe presentarse el contenido de ese ítem en función de la experiencia de las personas. ¿De cuáles personas? De las personas ciegas, de las personas sordas, de las personas con baja visión, de las personas con síndrome de Asperger, con autismo, ¿verdad? Eso implica. E implica también a otro concepto, el concepto de igualdad material. El concepto de igualdad material es un concepto que trae la normativa en relación a ajustes razonables y que pensarlo en el contexto de pruebas estandarizadas implica necesariamente que la carga indebida que está asociada al ítem sea igual para todos. Entonces vean que tenemos como horizonte eso. Si me preguntan cómo lo vamos a lograr, todavía no lo tengo claro. Considerando eso, también tenemos eso de criterios específicos. Bueno, hay unos criterios que refieren a unas determinadas dimensiones teóricas sobre las que ya podríamos estar hablando. La primera refiere a la funcionalidad e idoneidad del ítem, donde el ítem tiene que cumplir con el criterio de objetividad, con el criterio de comparación y con el criterio de predicción. Tenemos otra dimensión, que es la dimensión de contexto, donde el ítem tendría que cumplir con una condición de que sea lo suficientemente descriptivo para poder ser comprendido, donde el ítem sea o permita generar las conexiones necesarias. ¿Podemos volver a poner el ítem? Y donde el ítem tenga una estructura narrativa que permita acceder a él sin que haya una carga indebida en términos de representaciones lingüísticas y mentales. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, ese ítem, la segunda proposición, si mal no recuerdo, la primera habla de pollos y conejos, ¿era así? Conejos y pollos. Y la segunda ya invierte la relación y pone pollos y conejos. Y la tercera también. ¿Ven que a mí ya se me enredó? Y lo tenía preparado. ¿Por qué se me enreda? Porque ya implica, digamos, una carga en términos de la memoria de trabajo. Entonces, depende de cómo esté la estructura narrativa, la conexión y la descripción del ítem, va a ser más fácil
o más difícil poder utilizar esa información. No es que sea más fácil o más difícil el ítem, no se trata de eso. Se trata de cómo yo voy a poder utilizar la información y cómo accedo a esa información. Otra dimensión importante que tenemos que analizar son las tendencias de procesos de solución. Es decir, cada persona sigue pasos. Y si hiciéramos seguramente aquí un sondeo, cada uno de ustedes sigue pasos diferentes para la solución de ese ítem. Algunos van a usar lápiz, posiblemente, para ir haciendo las sustituciones, ¿verdad? Si ya una persona tiene que usar lápiz y a otra no le estoy dando esa condición, quiere decir que ahí estamos teniendo un efecto sobre la estandarización. Entonces yo debería dar un ítem que tenga una información que permita, en términos de estructura, de narrativa, conectiva, descriptiva y en términos de pasos de solución, que más o menos las personas sigan unas determinadas rutas de solución, que no impliquen representaciones lingüísticas o mentales que supongan una carga indebida. En eso estamos trabajando. Espero dentro de 2 años y poquito poder estarles compartiendo junto con Laura los resultados de esta investigación. Es una investigación ambiciosa. Vamos a trabajar inicialmente con personas ciegas y con personas sordas, pero estamos en ese camino. Muchas gracias y buenos días.